El polvo se asentó en el horizonte mientras Margaret Walsh pegaba su rostro al vidrio de la diligencia, observando la vasta pradera tejana extenderse sin fin frente a ella. A sus 13 años, debería haber estado pensando en sus lecciones o en el jardín detrás de la casa familiar en Boston. En cambio, apretaba una carta que había volteado su mundo entero. Su padre, desesperado y ahogado en deudas, había arreglado su matrimonio con un ranchero llamado Thomas Garrett, un hombre al que nunca había visto, a cambio de dinero que salvaría a la familia de la ruina. Cuando la diligencia finalmente se detuvo en el rancho de Garrett, Margaret bajó con las piernas temblando. El hombre que se acercó era curtido y alto, tal vez de unos 40 años, con ojos amables que parecían chocar con el trato que la había traído hasta ahí. Miró su figura pequeña, su rostro manchado de polvo, y algo cambió en su expresión. Margaret había ensayado palabras valientes durante el largo viaje, pero lo que salió fue simplemente la verdad, dicha con la honestidad desesperada de una niña. «Soy demasiado joven para ser esposa», dijo, con la voz quebrada. «Por favor, señor, no quiero esto». Thomas Garrett se quedó en silencio un largo momento, el peso de esas palabras flotando entre ellos como una oración. Había esperado una novia joven, alguien que ayudara a manejar su enorme propiedad y llenara las noches solitarias. No había esperado a una niña asustada y menuda que decía en voz alta la verdad que él había intentado ignorar. En ese instante, al ver los ojos suplicantes de Margaret, Thomas vio a su propia hija perdida por la fiebre 3 años antes, y algo fundamental se rompió y se reconstruyó dentro de él. «Entonces no lo serás», dijo simplemente, y Margaret sintió que sus rodillas casi cedían de alivio. Thomas cargó él mismo el baúl y la llevó no a la casa principal, sino a una cabañita más pequeña en la propiedad. «Este era el lugar de mi hija Emma», explicó con suavidad. Le gustaba su privacidad y sus libros. «Creo que aquí estarás cómoda». En los días siguientes, Thomas hizo arreglos que sorprendieron a toda la pequeña comunidad fronteriza. La registró como su pupila, no como su esposa. Contrató a un tutor del pueblo más cercano y dispuso que continuara su educación. Cuando los vecinos hacían preguntas indiscretas, los recibía con una mirada dura que desanimaba cualquier curiosidad. Pero la bondad, Margaret aprendió, podía ser complicada. Los acreedores de su padre eventualmente rastrearon el dinero hasta Texas y empezaron a circular rumores feos. Algunos murmuraban que Thomas tenía intenciones ocultas. Otros sugerían que Margaret tramaba algo. El predicador local llegó una tarde, con el rostro serio de juicio, exigiendo saber la naturaleza de su arreglo. Thomas pudo haber explicado, pudo haberse defendido, pero sabía que la reputación de Margaret importaba más que la suya. «La niña es mi pupila, y eso es todo lo que cualquiera necesita saber», afirmó con firmeza, y cerró la puerta a más preguntas. Para Margaret, ver a este hombre absorber las sospechas del pueblo para proteger su inocencia, algo poderoso se removió en su corazón. Era gratitud, sin duda, pero también un entendimiento naciente de lo que era el verdadero sacrificio. Los años pasaron como las estaciones. Margaret estudió literatura y matemáticas, aprendió a montar a caballo por la pradera y ayudó a Thomas a llevar las cuentas del rancho con una mente aguda para los números. Creció alta y capaz, su miedo infantil reemplazado por una confianza callada. Thomas nunca mencionó el matrimonio, nunca sugirió que ella le debiera algo. Simplemente le dio espacio para convertirse en quien estaba destinada a ser. Cuando Margaret cumplió 18 años, tomó una decisión que sorprendió a todos, incluida a ella misma. Le preguntó a Thomas si el arreglo matrimonial que su padre había hecho podía al fin cumplirse, pero en sus propios términos, con su propia elección dada libremente. Thomas, atónito, se negó al principio. «No me debes nada», insistió. «Nunca me lo debiste». «Lo sé», respondió Margaret, con voz firme y segura. «Precisamente por eso te lo pido. Me devolviste mi infancia cuando pudiste habérmela quitado. Enfrentaste el juicio de todo este pueblo para mantenerme a salvo. Me enseñaste que la familia no se trata de deudas ni obligaciones, sino de elegir estar al lado de alguien cuando no tienes por qué hacerlo. Ya no soy esa niña asustada, Thomas.
Soy una mujer que conoce su propia mente, y elijo esto. Te elijo a ti. La boda fue sencilla y auténtica, con la asistencia de los pocos vecinos que con los años habían entendido la verdad. Mientras Margaret estaba al lado de Thomas, pensó en la niña asustada que había bajado de esa diligencia 5 años atrás, segura de que su vida había terminado. Esa niña había tenido razón al protestar, razón al decir su verdad, y Thomas había tenido razón al escuchar. A veces, el mayor acto de amor es esperar. A veces es proteger el derecho de alguien a crecer sin obligaciones ni expectativas. Al honrar la súplica infantil de ella, Thomas le había dado algo raro y precioso, la libertad de elegir su propio destino. Y en esa libertad, ella había encontrado algo aún más valioso, una pareja construida no en deudas ni arreglos, sino en respeto mutuo, gratitud y un amor genuino que había crecido a su propio ritmo, sin prisas y sin forzar.